harías si te dijeran que un hombre elegante y carismático, siempre vestido de traje, escondía un método tan macabro que dejó a toda Inglaterra horrorizada? Este es el caso de John George Haigh, conocido como el asesino del ácido, un hombre que desvivió a sus víctimas, se deshizo de sus cuerpos en tanques de ácido sulfúrico y vivió del dinero y bienes que les robó. A simple vista, Haigh parecía un hombre sofisticado. Era educado, encantador y para muchos digno de confianza. Pero detrás de esa fachada respetable se escondía un asesino calculador que estaba dispuesto a todo por cumplir su obsesión. Una vida de lujos sin tener que trabajar para conseguirla. El apodo de El asesino del ácido se ganó gracias a su peculiar y macabro modus operandi. John George Haigh utilizaba ácido sulfúrico para disolver los cuerpos de sus víctimas, creyendo que sin un cuerpo, la policía no podría acusarlo de asesinato. Un método que él consideraba infalible, pero que eventualmente lo llevaría a su fin. Entre 1944 y 1949, Haigh cometió al menos 6 desvivimientos conocidos, aunque muchos creen que el número podría ser mayor. Todas sus víctimas tenían algo en común: riqueza y bienes que él podía robar después de deshacerse de ellas. Haigh planeaba sus crímenes con precisión, eligiendo cuidadosamente a sus víctimas y manipulándolas para que confiaran en él. Pero lo que no sabía es que su método del ácido no era tan perfecto como él creía. Rastros de sus crímenes comenzaron a emerger, y su propia arrogancia lo llevó directo a la justicia. En este video exploraremos a fondo el caso de John George Haigh, desde sus inicios como un niño religioso hasta su transformación en un asesino despiadado, pasando por los crímenes más macabros y el juicio que conmocionó al Reino Unido. ¿Fue Haigh un maestro del crimen o simplemente un hombre cuya ambición lo llevó a cometer errores fatales? Pero para entender cómo alguien puede idear un plan tan macabro, primero debemos retroceder al inicio de su vida, a la infancia de John George Haigh, donde se plantaron las semillas de su obsesión por el poder y el dinero. Antes de convertirse en uno de los asesinos más notorios del Reino Unido, John George Haigh fue un niño marcado por un entorno familiar rígido y una educación religiosa estricta. Su infancia sembró las bases de lo que más tarde se convertiría en una peligrosa combinación de ambición, manipulación y falta de empatía. John George Haigh nació el 24 de julio de 1909 en Stamford, Lincolnshire, en una familia extremadamente religiosa. Sus padres, miembros de una secta puritana, creían que el mundo exterior estaba lleno de pecado y corrupción, por lo que intentaron aislar a sus hijos de cualquier influencia externa. Desde muy pequeño, a Haigh se le prohibió interactuar con otros niños, participar en juegos o actividades sociales. Vivía en un mundo controlado por reglas estrictas, donde cualquier placer o diversión era considerado un pecado. Este aislamiento lo llevó a desarrollar un fuerte deseo de libertad y un resentimiento hacia las normas impuestas por su familia. En medio de este entorno opresivo, Haigh comenzó a soñar con una vida completamente diferente. Fantaseaba con tener grandes riquezas, coches lujosos y mansiones, lejos de la modestia que le imponían sus padres. Sin embargo, no estaba dispuesto a trabajar duro para conseguirlo. Desde joven, mostró inclinaciones hacia la manipulación y los engaños como un medio para lograr sus objetivos. Sus profesores y compañeros de escuela notaron que Haigh tenía una habilidad natural para manipular a los demás. Usaba su encanto y persuasión para salirse con la suya, un comportamiento que solo se intensificaría en su vida adulta. Estas primeras señales de comportamiento manipulador, combinadas
con su necesidad de escapar de las restricciones de su infancia, formaron la base de la personalidad calculadora que lo definiría más tarde. A medida que crecía, su deseo de riqueza y libertad se volvió una obsesión. Aunque trabajó en algunos empleos tradicionales, pronto se dio cuenta de que prefería buscar atajos. Así comenzó su carrera en la estafa y el fraude, engañando a personas para obtener dinero rápido y sin esfuerzo. En la década de 1930, John George Haigh comenzó a construir su vida adulta y no tardó en encontrar la forma de alcanzar sus sueños de riqueza: el fraude. Durante años se dedicó a estafar a personas adineradas, pero su ambición creció, y con ella su disposición a cruzar cualquier límite para conseguir lo que quería. Así comenzó su transición de estafador a asesino. Haigh inició su carrera criminal estafando a personas adineradas, presentándose como un hombre de negocios exitoso. Usaba documentos falsificados y promesas de inversiones lucrativas para convencer a sus víctimas de que entregaran grandes sumas de dinero. Aunque fue arrestado varias veces, siempre lograba escapar con sentencias cortas gracias a su carisma y habilidad para manipular a las autoridades. Durante uno de sus periodos en prisión, Haigh comenzó a idear un nuevo plan. Decidió que la mejor manera de evitar ser atrapado no era solo robar, sino asegurarse de que sus víctimas desaparecieran por completo. En 1944, John George Haigh dio el salto al asesinato. Su primera víctima fue William McSwan, un conocido de la familia, a quien atrajo con la excusa de discutir negocios. Una vez que lo tuvo solo en su taller, lo desvivió con un golpe en la cabeza y colocó su cuerpo en un barril lleno de ácido sulfúrico. En cuestión de horas, el cuerpo de McSwan había desaparecido por completo, y Haigh estaba convencido de que había encontrado el método perfecto para cometer crímenes sin dejar rastro. Con McSwan fuera del camino, Haigh comenzó a recolectar el dinero y las propiedades de su víctima usando documentos falsificados para transferir los bienes a su nombre. Pero la ambición de Haigh no se detuvo ahí. Cuando los padres de McSwan comenzaron a preguntar por su hijo, Haigh los convenció de que se había mudado al extranjero para evitar el servicio militar. Poco después, los invitó a su taller, donde utilizó el mismo método macabro para deshacerse de ellos. Con la familia McSwan completamente eliminada, Haigh se apropió de todas sus propiedades. Con el dinero de los McSwan, Haigh adoptó el estilo de vida que siempre había deseado, pero su obsesión por el lujo y su confianza en su método del ácido lo llevaron a buscar más víctimas. A medida que perfeccionaba su modus operandi, Haigh comenzó a tratar el asesinato como un negocio. Buscaba víctimas adineradas, manipulaba sus emociones para ganarse su confianza y luego las desvivía en su taller, asegurándose de quedarse con todo lo que poseían. A medida que John George Haigh perfeccionaba su modus operandi, su confianza y ambición crecieron. Sus crímenes más notorios no solo mostraron su lado calculador y despiadado, sino que también lo acercaron cada vez más a su caída. En 1948, Haigh conoció a Archibald y Rose Henderson, una pareja adinerada que buscaba oportunidades de negocio. Haigh los convenció de que era un hombre de confianza, atrayéndolos poco a poco a su círculo. Finalmente, los invitó a su taller con la excusa de discutir una inversión. Una vez dentro, Haigh los desvivió uno por uno y utilizó su método del ácido para hacer desaparecer sus cuerpos. Luego, falsificó documentos para transferir sus bienes a su nombre y vender sus propiedades. Gracias a los bienes de los Henderson, Haigh continuó disfrutando de un estilo de vida lujoso. Pero su necesidad de dinero rápido lo llevó a buscar una nueva víctima, una decisión que marcaría el final de su carrera criminal. Olive Durant Deacon
Una viuda de 69 años se convirtió en la última víctima de Haig. En 1949, la convenció de visitar su taller para discutir una idea de negocio. Una vez allí, la desvivió y utilizó el ácido para deshacerse de su cuerpo. Pero esta vez cometió errores fatales. Cuando Olive fue reportada como desaparecida, la policía comenzó a investigar a Haig. Un registro en su taller reveló restos humanos que no habían sido completamente disueltos, incluyendo dientes y fragmentos de hueso. Finalmente, su método del ácido lo había traicionado. En marzo de 1949, John George Haig fue arrestado tras la desaparición de Olive Durand Deacon. La evidencia encontrada en su taller era abrumadora, pero eso no impidió que Haig intentara manipular el sistema una vez más. Durante su interrogatorio, Haig confesó abiertamente sus crímenes, pero añadió un detalle inquietante. Afirmó que bebía la sangre de sus víctimas. Esperaba que esta declaración lo hiciera parecer mentalmente inestable y lo ayudara a evitar la pena de muerte. El juicio de Haig fue uno de los más mediáticos de la época. Aunque intentó alegar locura, el jurado no quedó convencido. Su confesión, combinada con la evidencia encontrada en su taller, fue suficiente para declararlo culpable. El 10 de agosto de 1949, John George Haig fue ejecutado en la horca. Su intento de cometer el crimen perfecto había fallado, y su nombre pasó a la historia como uno de los asesinos más notorios del Reino Unido. El caso de John George Haig dejó una marca imborrable en la criminología británica. Su método del ácido y su frialdad al cometer crímenes lo convirtieron en un ejemplo de cómo la ambición desmedida y la manipulación pueden llevar al desastre. Los expertos aún estudian el caso de Haig para entender cómo alguien puede combinar un comportamiento tan calculador con una falta total de empatía. Su historia es un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de una apariencia encantadora y que incluso los planes más meticulosos dejan rastros. John George Haig nos muestra hasta dónde puede llegar la ambición humana cuando se combina con la falta de escrúpulos. Aunque intentó manipular el sistema y escapar de la justicia, al final, sus propios errores lo llevaron a su caída. Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias impactantes de crímenes reales. Nos vemos en el próximo video.